Buenas noches, que el Eterno les bendiga de una manera especial y poderosa. Damos gracias al Padre por permitirnos entrar una vez más al espacio del estudio de la Torá, al espacio del estudio de la palabra. Estamos en el estudio de los Taryag Mitzvot. Estamos en esta oportunidad. Para los que tienen el documento en mano, estamos en la página 203. Esa es la página 203. Y vamos a partir de la Mitzvah 405. Poquito a poco nos vamos acercando ya a completar este estudio, hermano, que nos ha llevado bastantes meses, más de un año creo ya, pero creo que ha sido importante conocer estos Taryag Mitzvot. 613 mandamientos. Eso es lo que significa Taryag Mitzvot, ¿ok? En hebreo. Vamos a leer Bamidbar, libro de Números, capítulo 29. Bamidbar, capítulo 29. Yo le leo del Humash. El Humash es el documento, es lo que conocemos como el Pentateuco, pero en hebreo, de la versión hebrea. Entonces lo leo de aquí porque este documento que le leo del Taryag Mitzvot es hebreo y los versículos a veces no calzan, a veces hay uno arriba, otro abajo, entonces tengo que leerlo del Humash, que significa los 5 libros, y entonces por eso lo leo del Humash, de la versión hebrea, ¿ok? Para poder ir acorde con lo que dice acá. A veces en sus Biblias va a encontrar, tal vez calcen, algunos calzan, otros no, en cuanto a los versículos. Entonces usted lo acomoda ahí de la manera que usted considere que lo puede ir marcando en su Biblia, ¿ok? ¿Dónde está el mandamiento? Bien, entonces, Taryag Mitzvot, Mitzvah 405, Bamidbar 29.1. Dice acá en el documento, serán un día de soplar para ti. Vamos a leer el contexto acá en el Humash. Dice, en el mes séptimo bíblico, ¿verdad? El mes séptimo de la Biblia, que viene siendo entre septiembre y octubre, a mediados de septiembre, octubre, por ahí. Ahorita estamos en el quinto mes. Estamos en el quinto mes de Ab. Hoy es 9 de Ab, bueno, ya hoy es 10 de Ab, ya cambió a las 6 de la tarde, quiere decir que este año viene cayendo como en octubre, este séptimo mes, ¿ok? En el mes séptimo, en el primero del mes, este mes séptimo es Tisri, es el mes donde nace nuestro amado Yeshua HaMashiach, ¿ok? Bien, pero vamos a ver, dice, en el mes séptimo, en el primer del mes, convocación santa será para ustedes. Ninguna labor trabajosa harán. Día de sonido del shofar para ustedes. Ok. Entonces aquí está hablando, amados hermanos, de la fiesta de Yom Teruah y Rosh Hashanah. Es donde inicia el año nuevo civil hebreo. El año civil. Ok. Entonces, pero es el séptimo mes de la fiesta, a partir de la fiesta, ¿ok? Siempre les he explicado que tenemos que manejar dos calendarios dentro del calendario hebreo, que uno es el calendario religioso, ¿verdad? Que es donde se marcan las fiestas, iniciando en el mes de Abib o Nisan, y que para nuestro calendario secular viene siendo entre marzo y abril, siempre va a caer entre marzo y abril, ahí inician las fiestas, ¿ok? Por eso por decirlo así, hay dos primeros meses del año, que está Abib de las fiestas y está el año civil, que es donde cambia el año. Ahorita estamos en el 5784. Quiere decir que ahora en octubre, más o menos, tengo que calcularlo bien, ahora en octubre va a cambiar el año civil y entraríamos al 5785 del año del calendario bíblico, ¿ok? Entonces, que es el calendario que rige a todo lo que tiene que ver a Israel. Amén. Ok, entonces,
este día, el primero del mes, es Santa Convocación. Es un día, es lo que se conoce como un Shabbat alto o un Shabbatón. ¿Ok? ¿Qué significa un Shabbatón? Es un día como Shabbat, que no se trabaja, que no se hace absolutamente nada más que dedicarnos al Eterno. Ese día es un día de fiesta. ¿Ok? Inicia la fiesta de Yom Teruah y Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es cabeza de año. Rosh, cabeza, Hashanah de año. ¿Ok? Entonces es donde cambia el año civil hebreo, bíblico. ¿Ok? Entonces, vamos a leer acá. Es una misbah escuchar el sonido de un shofar, un cuerno de carnero, en Rosh Hashanah, el primer día de Tisri. O sea, por eso la fiesta se llama en sí Yom Teruah. ¿Ya? El cuerno de un animal no kosher o un cuerno de vaca o el cuerno de un animal salvaje no puede usarse como shofar. Entonces esos shofares no se hacen de cualquier cuerno. Tiene que ser de carnero. Amén. Entonces de un animal kosher. El cuerno de un animal no kosher o un cuerno de vaca, aunque sea kosher, no se puede utilizar. O el cuerno de un animal salvaje no puede usarse como shofar. Es preferible usar un cuerno de carnero, que es hoy por hoy es lo que más se utiliza en Israel cuando se usa el cuerno del carnero. ¿Ok? Pero cuando se hacen los shofares, se hacen de cuerno de carnero. Dice, es preferible usar un cuerno de carnero. Además, es necesario que el cuerno esté doblado y no recto. Por eso los shofares vienen así como enroscaditos, ¿verdad? Entonces dice, si uno invierte el shofar y lo sopla desde el extremo equivocado, independientemente cómo lo invierta, no puede cumplir con su obligación. O sea, tiene que saberse sonar y tiene su lado de sonar, ¿verdad? Por la parte más angosta. No lo puede dar vuelta y sonarlo al revés. No estarías cumpliendo con este mandamiento. Entonces, el cuerno de carnero tiene que ser enroscadito, o sea, no puede ser recto. Y tiene que saberse utilizar, amén, de la forma correcta. Los sonidos del shofar, que aquí lo hemos visto en varias ocasiones, cuando se llega a la fiesta o en ese día vamos a estudiar un poco sobre lo que es los sonidos, los significados que tienen los sonidos, amén. Entonces dice, es una costumbre hacer sonar 100 notas en el shofar. Estas consisten en 30 en los sonidos sentados. Los sonidos del shofar son el tequía, una sola nota larga, está sheborín, que son 3 notas más cortas, y está el sonido de el terúa, un sonido entrecortado. Al menos 9 sonidos consecutivos muy cortos. Amén. Entonces, esos son los 3 tipos de sonidos que hay. Está el tequía, el shoborín y el terúa, que son sonidos de alarma. ¿Ok? Es una costumbre hacer sonar 100 notas en el shofar. Estas consisten en 30 en los sonidos sentados, justo después de la bendición inicial. Otros 30 durante el silencio del Musaf de Shonet, Stream, la Midá. Otros 30 durante la repetición del Hassan, del Musaf Amidá. Y finalmente se emiten 10 sonidos durante el Kadish, que sigue al Musaf, el de la Amidá. Por lo tanto, 30, 30 y 30 son 90, más 10 son 100 sonidos. ¿Ok? Entonces, esto, hermano, no lo vamos a entender si no hemos estado, por lo menos, en una liturgia. Yo por eso con el hermano Rafi, siempre en Shabbat se hace la liturgia tal
como se hacía en el templo y tal como se hace hoy en día en las sinagogas en Israel y en cualquier parte del mundo. Amén. El servicio de las sinagogas es lo que vemos en el estudio del templo, cómo es que se hacía. ¿Ok? Entonces, la razón por la cual es preferible usar cuerno de carnero para esta misbah es que recordamos el carnero que fue sustituido como sacrificio por Isaac Avinu, nuestro padre Isaac. ¿Ok? A través del recuerdo de la atadura de Isaac, aprendemos hasta qué punto una persona debe esforzarse por amar a Hashem y estar lista para dar su vida por el gran nombre de Hashem. Hashem, para los hermanos nuevos, es el judío como tal. Recuerde que este documento es judío, es hebreo. Ellos respetan mucho el nombre de Adonai, de Yuhet-Bajei, que sería en hebreo. Ellos no lo mencionan así. Ellos prefieren decir Adonai. Ellos prefieren decir Elohim. Pero Hashem, la palabra Hashem como tal, lo que significa es el nombre. Ha, él, es el artículo el, y Shem significa nombre. Entonces, cuando decimos Hashem, nos estamos refiriendo al nombre sagrado, que ellos, por respeto, bajo el temor de poder cumplir la misbah o el mandamiento que dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el nombre Yud-Hei-Vah-Hei solamente se menciona en hebreo en el servicio en el templo, solamente. En la vida cotidiana, fuera del templo, no se mencionaba el nombre del Eterno, porque es tan sagrado que solamente puede ser mencionado en espacios sagrados, ¿ok? En un espacio sagrado como el templo, ¿ya? Y lo hacían solamente en el servicio que se hacía allí. Entonces, ellos utilizan la palabra Adonai, utilizan la palabra Hashem, la palabra Elohim la usan, pero realmente poco, pero más que nada es Hashem, por respeto al nombre, ¿ok? Por respeto al nombre, porque es un nombre sagrado. Entonces, por eso usted va a ver en Biblias hebreas, por lo general, van a usar Hashem o Adonai, por lo general, ¿ok? Entonces, para los hermanos nuevos, sobre todo, que tengan clarito esto y a nosotros refrescarnos el porqué, ¿ok? Entonces, aprendemos hasta qué punto una persona debe esforzarse por amar a Hashem y estar lista para dar su vida por el gran nombre de Hashem. Y al estudiar esto cuidadosamente, uno llegará a arrepentirse ante Hashem y a arrepentirse de sus pecados. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde nosotros realmente amamos al Eterno? ¿Hasta dónde nosotros amamos a Adonai? ¿Hasta dónde nosotros estamos dispuestos de verdad a sacrificar nuestras vidas? A sacrificar nuestras vidas por el servicio a Él. Hermanos, si en las cosas sencillas, cotidianas de la vida, nuestra prioridad muchas veces no es el Señor. Y usted lo sabe. A veces ponemos por encima del Eterno la familia, los amigos, las cosas cotidianas de la vida, y estamos más enmarcados en las cosas de este mundo, estamos más encerrados en cumplir las cosas de este mundo, quedar bien con la gente de este mundo, que todo con el Señor. Entonces, ¿hasta dónde realmente usted y yo, si hoy tuviésemos que tomar una decisión de morir por causa del evangelio, de morir, de entregar nuestra vida? Aquí habla de nuestro padre Isaac, del patriarca Isaac, hijo de Abraham. Isaac no es cuando a Isaac lo van a sacrificar, que el Eterno le pide a Abraham, ofréceme en holocausto a tu hijo.
Un holocausto, hermano, no es lo mismo que un sacrificio común y corriente. Un holocausto significa degollar la víctima, quitarle toda la sangre de su cuerpo, recoger esa sangre, además de eso, abrirlo, sacarle las entrañas, descuartizarlo, cortarlo en partes y todo eso, quemarlo en el altar. Quemarlo, o sea, cuando el Eterno le pide a Abraham, ofréceme a Isaac en un holocausto. Abraham era un hombre de altar. Él sabe lo que es un sacrificio de holocausto. Él sabe que lo que el Eterno le está pidiendo no es cualquier cosa. Siempre nos hemos enfocado en la fe que Abraham tuvo para sacrificar a su hijo. Pero nunca nos fijamos en el joven llamado Isaac. Isaac sabía a lo que iba. Isaac fue y se entregó voluntariamente. Él es el que le dice, según la tradición de nuestros padres, en el Talmud, en la Mishnah, en la Gemara, en todos los documentos hebreos que nosotros estudiamos, amados hermanos, la tradición dice que Isaac es el que le dice a su padre que lo ate. Y Isaac no era un niño pequeño de 11, 12 años como nos lo enseñaron en el sistema religioso. Isaac era un hombre de casi 35 años, entre 33 y 35 años de edad tenía Isaac cuando iba a ser sacrificado. Se entregó voluntariamente. Por eso Isaac es una tipología de Yeshua, que él se entregó voluntariamente para así cumplir la voluntad del Padre. Isaac supo que el Eterno le pidió a Abraham que lo sacrificara a él. Él se entregó voluntariamente a esa edad, con un anciano viejito, cansado ya, de ciento y resto de años. Le hubiera dado una patada por allá, lo hubiera golpeado o lo hubiera empujado y sale en carrera. No, porque me vas a matar. No, él se entregó voluntariamente. ¿Hasta dónde nosotros realmente, hermanos, tenemos una entrega total delante del Eterno? Estamos realmente nosotros, estamos usted y yo realmente cumpliendo, hermano, con una entrega total del Eterno. Cuando disponemos de nuestro tiempo, hermano, y preferimos gastarlo en otras cosas antes que dedicarnos al Eterno. Yo no estoy hablando de su tiempo de trabajo, yo no estoy hablando de sus responsabilidades, sino, hermano, que a veces ponemos en prioridad otras cosas antes que el Eterno. Y que teniendo el tiempo para hacer las cosas como el Eterno demanda, como Dios manda, no lo hacemos. Entonces, este es el motivo por el cual, a través del recuerdo de la atadura de Isaac, aprendemos hasta qué punto una persona debe esforzarse por amar a Hashem y a estar lista para dar su vida por el gran nombre de Hashem. Y al estudiar esto cuidadosamente, uno llegará a arrepentirse. Cuando uno estudia y se mete ahí a estudiar no solamente la fe de Abraham, ya conocemos la fe de Abraham, la emuná de Isaac, una fe obediente. Y él es, según nuestros padres rabinos de Israel, ellos dicen que Isaac es el que le dice a su padre, átame. Átame. Eso nos habla, nos recuerda de la oración de Mashiach en el huerto del Getsemaní, cuando dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre y le decía al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Yeshua estaba permitiendo allí con esas palabras que el Padre lo atara para el sacrificio. Además, el sonido del shofar viene para despertar a una persona
de su letargo espiritual, de su adormecimiento. Si usted hace un examen de conciencia, de vida en este instante, en este momento, usted tiene que reconocer en qué condición espiritual está tu alma. A veces estamos arriba, a veces estamos, hermano, que casi que le tocamos las faldas al maestro, ¿verdad? Pero a veces venimos de pique porque venimos descuidándonos de la oración, del ayuno, de la palabra, y el enemigo empieza a meternos una cosa: ocúpate en esto, ocúpate en aquello, ocúpate aquí, ocúpate allá, y vamos relegando nuestro tiempo de intimidad con él. Y llega un momento, hermano, donde no es que estamos fríos espiritualmente, es que estamos congelados espiritualmente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Hoy he pasado, bueno, que pasé en el ayuno, pasamos estudiando, orando acá. Y una de las lecturas, hermano, es esa intimidad con él. El fuego de nuestra intimidad, preparando la parashá de esta semana, que para este fin de semana, hermano, wow, uno tiene que meditar. De la única manera que usted puede hacer que tu corazón arda en el fuego del Espíritu del Ruach HaKodesh es meditando en su palabra, orando en su presencia, teniendo intimidad con él. Hoy para mí, mire, hermano, ayuné 24 horas. Ese ayuno para mí realmente lo sentí tan bendecido, me llenó tantísimo, que uno debería de hacerlo de verdad. Y sin algo deberíamos de copiar al fariseo aquel que decía: ayuno 3 veces por semana. Deberíamos de hacerlo, no para jactarnos, no para exponerlo públicamente, ni para andar jugando de espirituales, sino con un corazón sincero y con un corazón humillado delante del Eterno. Vamos a obtener muchísimas bendiciones. De verdad deberíamos de hacerlo. Y eso es un ayuno personal. Hay ayunos congregacionales, como el ayuno de Yom Kippur. Es un ayuno congregacional. Amén. Hoy era un ayuno congregacional, el ayuno del 9 de Ab. Pero, amados hermanos, es algo que nosotros debemos de tener una relación íntima con Él. ¿Hace cuánto tiempo usted no tiene una intimidad con Él? Amén. A veces nos vivimos jactando de tiempos pasados cuando y aparecen los hermanos Abba, ¿ya? Cuando ya no hay intimidad hoy en día, se nos cambia el apellido y nos pasamos a ser Abba. Cuando ayunaba, cuando oraba, cuando vigilaba. Ayer iniciamos el ayuno a las 6 de la tarde. Yo hice vigilia hasta casi las 4 de la mañana. Toda la noche. 4 de la mañana me acosté hoy. Entonces, amados, ese tiempo de intimidad es que nos está haciendo demasiada falta. Entonces, dice que el sonido del shofar sirve para despertar a una persona de su letargo espiritual. Esa pereza espiritual, ese cansancio espiritual. Que estamos más ocupados en las cosas de este mundo que en las cosas que realmente son más importantes, que es lo espiritual y nuestra intimidad con Él. Dice, le recuerda que le recuerda que no es un día cualquiera, porque Rosh Hashanah es el gran día del juicio. En este día se determinará su destino, ya sea de vida o de muerte. Amén. Hash Sholem, dependiendo de sus propias obras. El Señor nos juzgará. Es donde inicia, es el día del juicio. En Rosh Hashanah, por ejemplo, o en Yom Teruah, es donde los reyes serán coronados. Y se le llama el día del clamor. Amén. El día de estruendo, el día de clamor. Unos clamarán de alegría y otros clamarán con llanto. ¿Por qué? Porque el rey, cuando el rey entra,
va a llamar a cuentas a su pueblo. El rey Yeshua regresará en un Yom Teruah y hará juicio delante del Eterno para nosotros. Entonces, es importante, si hoy nos llamaran a cuentas, a rendirle cuentas a Él de nuestra vida, ¿cómo estaríamos nosotros hoy? Y me incluyo, ¿cómo estaríamos? Eso es hacer un autoexamen. ¿En qué condición te vas a presentar el día del juicio? ¿En qué condición nos vamos a presentar delante del Eterno en el día del juicio, cuando le hemos dado más importancia a las cosas del mundo? Por eso es que el apóstol Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Jesús dijo: el que guarda mis mandamientos será amado por mi Padre, y vendremos a él y haremos morada en él. Esa morada en él habla de intimidad. ¿Cuánta intimidad tenemos? Amén. Bien, seguimos. Misbah 406. Se me fue mucho tiempo, casi media hora solo en una misbah. Misbah 406. Bamidbar 33. Vamos a buscarlo. Bamidbar 33. Dice acá en el Taryag Mitzvot, dice: si un hombre hace un voto. Ok, vamos a verlo. 33. Dice: si hiciera un hombre un voto a Hashem, ya sabemos que es un voto. Nosotros hacemos voto o promesa. No podemos hacer pactos. El hombre no pacta con Dios. Es Dios quien pacta con el hombre. ¿Ok? Dice el versículo 3. Y si hiciera un hombre un voto a Hashem, o formulara un juramento para imponer una prohibición sobre sí, no profanará su palabra. Según todo lo que salga de su boca, eso hará. Eso lo vimos en estos días atrás, ¿verdad? No recuerdo si fue una parashá que lo estuvimos viendo. No recuerdo ahorita, la verdad. Pero lo vimos, lo que son las promesas, lo que sale de nuestra boca. Dice: es una misbah, tratar la anulación de los votos según las reglas de la Torah. Si un hombre hace un voto. Incluidas en esta misbah están leyes de invalidación de votos y anulación de los votos. El primer pertenece a un hombre que se arrepiente de su voto. Él puede ir a un talmid, jaján. ¿Qué es un talmid? ¿Qué es un talmid? ¿Qué es un talmid? A ver, los de formación ministerial, ¿qué es un talmid? Un discípulo, pastor. Un discípulo, ¿ok? ¿Y jaján? ¿Qué es un jaján? ¿También lo vimos? ¿Qué es un jaján? Jaján. ¿Qué es un jaján? Ya sabemos que es un talmid. Un jaján es un sabio. ¿Ya? Entonces, para ser discípulo hay que ser sabio. ¿Ok? O a 3 hombres ordinarios, y bajo la premisa de que en el momento de hacer el voto no estaba plenamente consciente de todas sus implicaciones, pueden absolverlo de su voto. Este último pertenece al marido o al padre, que tiene derecho a su disconformidad el mismo día en que se entera del voto. ¿Ok? Esto lo vimos, ¿se acuerdan? El esposo puede anular un voto que su esposa hizo. ¿Ya? Lo estuvimos viendo, que no es cuestión de machismo, sino era cuestión de cuidar a la mujer, de cuidar a su esposa, de cuidar a su amada. ¿Por qué? Porque toda promesa delante de Dios se tiene que cumplir. Pero si abrió la boca y se comprometió con algo que es imposible cumplirlo, entonces va a acarrear juicio. Entonces el marido tiene derecho
porque él es cabeza de su esposa. Él es la cabeza de su esposa. Y como cabeza de su esposa, él tiene que cuidar a su esposa de las palabras que salen de la boca de su mujer, comprometiéndose con el Eterno. De igual manera, un padre puede anular las palabras de su hija menor. ¿Ok? Si se comprometió con algo siendo menor de edad y su padre dijo, esto es una locura, entonces él se tiene que presentar delante de un Talmid Jajam, de un discípulo sabio o de 3 hombres que sean de la congregación, pero que quizás los usa como testigos, ¿ok? Para que ese voto que hizo su mujer o su hija quede anulado y no implique una condenación sobre su mujer o sobre su hija. ¿Ok? Eso es básicamente. ¿Sí me entendieron? Dígame un amén. Ok. Este último pertenece al marido o al padre que tiene derecho a su disconformidad el mismo día en que se entera del voto. El mismo día que se entera del voto. ¿Ok? No es que va a pasar un mes o una semana y después no pudieron y no, voy a anular el voto. No, el mismo día. El mismo día que se enteró del voto y se da cuenta que es imposible pagar un voto como el que dijo, se comprometieron, por ejemplo, a hacer un sacrificio o a hacer una ofrenda o en algo. Y él no le puso atención a su mujer. Por eso es que a la mujer hay que ponerle atención, escucharle a la mujer, hay que escucharla. Las hermanas dicen amén aquí. Poner atención a las palabras de sus hijos, ¿ok? Y ese mismo instante debe buscar al sabio o al Cohen y testigos para anular el voto que hicieron. Pero si no, están comprometidos los dos. Él sería responsable también de buscar cómo cumplir el voto que se hizo y él no anuló a tiempo. ¿Ok? ¿Cuántos votos tenemos así nosotros, hermano? Y no lo hemos cumplido. Entonces, dice perspectiva. El Hazal nos enseñan que no debemos acostumbrarnos a hacer votos, incluso por causas importantes, porque tal frecuencia conducirá en última instancia a un Hilul Hashem, por lo que el nombre de Hashem se usará en vano. Por eso usar el nombre de Dios en vano. ¿Ok? Como dijo Shlomo Hamelech, el rey Salomón. ¿Ok? Shlomo Hamelech, el rey Salomón. En Cógeles, este es Eclesiastés, en Cógeles, en hebreo. Capítulo 5, versículo 44. Mejor no prometer en absoluto que jurar y no pagar. Amén. El Rab Meir agregó, no prometer en absoluto es incluso mejor que prometer y pagar. ¿Ok? Que mejor que prometer y pagar. Entonces, pero el día que te comprometes, por eso, hermano, es que la sabiduría del hombre, el rey Salomón dice que cuando vayamos a la casa de Adonai, que cuando entremos delante de su presencia, vayamos más para oír que para hablar. ¿Ya? Y que con lo que tú te comprometes es porque sabes que puedes hacerlo y lo vas a cumplir. Entonces hay que pedirle al Señor sabiduría para que nuestras palabras no nos condenen. ¿Ya? Eso lo estuvimos estudiando a saciedad en otra ocasión, ¿verdad? Bien. Misbah 407. Este es mandamiento prohibitivo. Bamidbar 3:30, ahí mismo.
no profanará su nombre. ¿Ok? Si un hombre hiciera un voto a Hashem o formulara un juramento para imponer una prohibición sobre sí, no profanará su palabra. Según todo lo que salga de su boca hará. Entonces, está prohibido quebrantar la palabra en los votos hechos. Ya lo hiciste, ya lo hablaste, ya te comprometiste. Bueno, ahora ve a ver cómo hace. Porque es pecado no cumplir los votos. Es pecado no cumplir las promesas. Es un pecado. Uno transgrede esta misma solo si usa la expresión de un voto. Encontramos una costumbre digna de elogio entre los judíos piadosos de decir, es decir, sin voto. Al decir esto, evitan la transgresión de quebrantar su palabra en caso de que no puedan cumplirla. Misbah, 408. Misbah 408. Performativo, estos harán. Ok, déjeme buscar. Bamisbar capítulo 35, Números capítulo 35, versículo 2 y 7. Vamos a ver. 35, estoy largo. Ok, 33. Dice acá en el Taryag Mitzvot, dice: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la heredad de su posesión ciudades que habiten. Todas las ciudades que dieren a los levitas serán 48 ciudades. Ok, entonces aquí nos está hablando, pero voy a buscarlo aquí en el Humash, capítulo 35, versículo, ¿qué dije? 2 y 7. Dice acá, voy a leerlo del 1. Habló Hashem a Moshe en las planicies de Moab, junto al Jordán en Jericó, diciendo: ordena a los hijos de Israel para que den a los levitas en tanto heredad de su posesión ciudades de residencia y campo abierto para las ciudades en sus periferias darán a los levitas. Voy a leerlo corrido hasta el versículo 7. Y que sean las ciudades para ellos para residir, y que sus campos abiertos sean para sus animales, sus posesiones y todas sus necesidades. Y los campos abiertos darán a los levitas de la muralla de la ciudad hacia las afueras. Serán 1000 codos de su alrededor. Y medirán desde la afuera de la ciudad hacia el lado este 2000 codos, y del lado sur 2000 codos, y del lado oeste 2000 codos, y del lado norte 2000 codos, con la ciudad al centro. Esto será para ellos el campo abierto para las ciudades. Y las ciudades quedarán a los levitas, las 6 ciudades de asilo que posibilitarán que huyan allí un asesino, y además darán otra 42 ciudades. Todas las ciudades que darán a los levitas, 48 ciudades y sus campos abiertos. Ok, entonces, ahorita le leo acá el documento de Taryag Mitzvot. Ok, los levitas no tenían heredad, no se les dieron posesión. Entonces, mire que todavía está aquí Moisés hablando. Es Dios que le está diciendo, y está hablando ya, regulando lo que va a ser ya la tierra prometida. Cuando ustedes reciban la tierra que se les va a dar, de la posición, de las posesiones que ustedes van a tener, ustedes van a apartar un lugar especial para los levitas. Eran 48 ciudades levitas. ¿Ok? En todo el territorio. Es, por ejemplo, decir, Costa Rica tiene 7 provincias. Entonces, de esas 7 provincias, tenía que apartarse
48 ciudades en todo el territorio nacional para que vivan los levitas. Esos levitas iban a estar encargados de enseñarle Torah a los habitantes de esas ciudades. ¿Ya? Ellos tenían que ir. Y ellos tenían que viajar a Jerusalén a servir, sobre todo en las fiestas. ¿Ok? Pero ellos eran responsables de enseñarle a los habitantes de esas 48 ciudades para enseñarles Torah. Y cuando habían situaciones y problemas, acudían al levita. ¿Ok? Entonces, los hijos de Israel, la nación de Israel, tenía que encargarse no solamente de darles un lugar para que ellos tuvieran donde vivir, tuviesen sus casas, pero además de eso, les entregaban un terreno. Habría que sacar la cuenta de los 1000 codos, de un lado, de otro y otro. Entonces, para darnos cuenta de cuánto terreno les entregaban, amén, para que ellos vivieran. Eso es lo que se encargaba a la nación de Israel para sostener a los sacerdotes, a los levitas. Además de eso, se les entregaba el diezmo. Se les entregaba el diezmo a los levitas. Por eso es que en Malaquías el Señor dice que en la versión Reina Valera del 60 usa la palabra ejidos. La palabra ejidos eran como decir sus potreros, sus lotes. Tenían que dejarlo esos para irse a buscar vida a otro lado. Porque aunque tenían donde vivir, no tenían cómo comer. Y ellos estaban dejando el servicio. Estaban dejando el trabajo de enseñar la Torah al pueblo. Y entonces el Señor le reclama al pueblo en Malaquías. Es exactamente por eso ahí, cuando usted lee ahí Malaquías capítulo 3. Ya el famoso Malaquías capítulo 3. ¿Robará el hombre a Dios? Y todo el mundo decía, no, ¿quién le va a robar a Dios? Pues ustedes, la nación toda me habéis robado. Y ellos preguntan, ¿en qué te hemos robado? Y como diciendo Dios, mire descarado, todavía usted pregunta en qué me ha robado. Han robado los diezmos y las ofrendas, la sedacá. Entonces, y por eso es que los sacerdotes estaban yendo. Aún en el templo ya no había quien sirviera, porque los encargados de enseñar Torah se estaban muriendo de hambre porque el pueblo se preocupó más por sus propias cosas que darle sostenimiento a aquellos que el Eterno había puesto y que no les dio herencia para que les estaba entregando al pueblo para que enseñaran. Bueno, eso lo conocemos a profundidad. Eso es el asunto. Entonces, habían 48 ciudades, amén. De esas 48 ciudades, habían ciudades de refugio. Que cuando una persona matara o asesinara a alguien involuntariamente, por accidente, porque se pelearon y le dio un mal golpe, sin la intención de asesinarlo, entonces esa persona huía a una de estas 48 ciudades levitas para que, como un refugio, nadie podía matarlo ahí. Los levitas se encargaban de cuidar a esa persona hasta que se le hiciera el juicio, para evitar venganza de la familia del que fue muerto, del que fue asesinado. Entonces, esas eran ciudades de refugio, ¿ok? Entonces, ahora sí, dice, manda a los hijos de Israel que le den a los levitas de la heredad de su posesión ciudades en que habiten. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades. Es una misbah para el clan de Israel asignar 48 ciudades para que habiten los leviín, los levitas. 6 de las 48 ciudades serán apartadas como ciudades de refugio para homicidas involuntarios, lo que les estaba explicando. 3 en la Eretz Israel y 3 en el lado oriental del Jordán, fuera de Israel, de la Eretz Israel y Israel, la tierra de Israel. Dado que la tribu de Leví, la tribu elegida, que estaba totalmente dedicados al servicio en el Beit Hamidash y al estudio de la Torah, y no recibieron tierra territoriales
en la Eres de Israel, como las otras tribus, por lo que se les dieron ciudades específicas para establecerse y satisfacer las necesidades de su familia. Una persona, amado hermano, que enseña Torah, tiene que estar dedicado 24/7 al estudio de la Torah. Entonces, eso es lo que el Eterno estaba diciendo. ¿Cómo se van a dedicar ellos a enseñar Torah si no estudian Torah? Entonces, una persona que no estudia Torah no puede enseñar Torah. Una persona que no estudia la palabra de Dios no puede enseñar, porque lo que va a salir de su boca son locuras, como lo vemos hoy en día en el sistema religioso. El sistema religioso, hermano, si algo he visto yo en más de 30 años, en el servicio al Eterno, en el ministerio, lo que me ha enseñado estos 30 años es que la iglesia llamada Iglesia de Cristo no estudia. Y por eso creen a cualquier loco que aparece por ahí, a cualquiera que aparece llamándose profeta o apóstol. Les creen sus locuras porque no tienen el conocimiento de la palabra. Entonces, estos levitas, el Señor los encomendó a estudiar y a enseñar. Y cómo el pueblo se va a encargar de sostener tu familia, tu casa. Te va a dar casa y te va a dar donde vivir y te va a sustentar. Por eso le di los diezmos a los levitas. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esta era la misbah. La misbah, mandamiento. ¿Cómo se aplica hoy? Hoy no pedimos diezmos. ¿Por qué? Porque el diezmo es de los levitas. Eso lo hemos enseñado a saciedad. ¿Ok? ¿Qué se utiliza hoy en día? Una sedacá, una ofrenda. El que es instruido en la palabra, dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, el que es instruido en la palabra haga partícipe de toda cosa buena aquel que lo instruye. Amén. Entonces, cuando habla de toda cosa buena, aquel que lo instruye, hermano, está hablando inclusive, va más allá que una ofrenda común y corriente. ¿Ok? Va más allá en lo espiritual, en la oración, el cuidado, en lo material también, pero es eso. Haga partícipe de toda cosa buena que recibe. De todo lo que recibimos debemos de acordarnos de aquellos que nos dan la instrucción de la Torah. Ok, entonces, seguimos. Misbah 409. Misbah 409. Uy, qué rápido se me fue hoy. 35:12. 35:12. Déjenme buscarlo aquí. 35:12, ¿ok? Dice que el homicida no muera hasta que esté de pie ante un juicio, ¿ok? Es lo que le estaba diciendo. Está hablando de las ciudades de refugio. Voy a leerle del versículo 10, acá en el Humash. Habla a los hijos de Israel y di a ellos: cuando crucen el Jordán hacia la tierra de Canaán, designarán para ustedes ciudades de asilo. Serán para ustedes, para que puedan fugarse allí un homicida que mató accidentalmente. Versículo 12. Serán para ustedes ciudades de asilo o refugio. Respecto al vengador, para que no muera ese homicida, sino hasta que comparezca ante la congregación para ser juzgado. Cuando habla aquí de la congregación, está hablando del Beis Din, que eran 72 hombres de jueces de la Torah, jueces de Israel, jueces basados en la legalidad de la Torah, ¿ya? No los jueces como tenemos hoy en día, sino jueces basados en la Torah, escogidos por el Eterno, ¿ok? Entonces, nadie podía matar aunque me mató a mi papá, me mató a mi hermano, me mató a mi esposo o me mató a mi esposa o lo que fuera, pero fue accidentalmente. Esa persona tenía derecho a escapar, a huir hacia una de las 6 ciudades de refugio. Y entonces ahí nadie podía entrar a tocar a esa persona. Si alguien
se atrevía a entrar a la ciudad de refugio y matar y tomar venganza de aquella persona, entonces él se convierte en un homicida, se convierte en un asesino y el que va a ser juzgado es él. ¿Entiende? Entonces nadie podía tocarlo. ¿Hasta qué? Hasta que se le haga un juicio. Como dice en el ámbito judicial, todo el mundo es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Eso es lo que se aplica. ¿De dónde sacaron eso? De la Torá. ¿Ok? Entonces, esencia, está prohibido ejecutar a una persona culpable que merece la muerte antes de ser juzgada. Incluso aquellos que presenciaron el acto y están seguros de un veredicto de culpabilidad no pueden matar al acusado. O sea, aunque hubiese gente testigo, yo lo vi, sí lo mató y dicen es culpable, ellos no podían ejecutar juicio. Ellos no podían ejecutar, no podían darle muerte. Es por eso que a la mujer adúltera que traen delante de Mashiach, ¿qué le dijeron? ¿Qué dijeron ellos? Los hombres traían a la mujer y le dijeron: Rabí, esta mujer fue encontrada en pleno acto de adulterio. La ley de Moisés dice que el adúltero tiene que morir apedreado. Y ya venían con piedras en mano. ¿Tú qué dices? ¿Qué estaba haciendo el Señor cuando le trajeron a la mujer? Dice que estaba agachado en la tierra escribiendo con el dedo en el suelo. Entonces, ¿qué le dijo Yeshua? ¿Cuál fue la respuesta de Yeshua? Y esta es la parte que mucha gente malinterpreta. Yeshua dice: el que de ustedes esté libre de pecado. ¿Y qué es pecado? A ver, abran micrófonos. ¿Qué es pecado? Según la Biblia. Transgresión a la Torá. ¿Perdón? Transgredir la Torá. Violar la ley de Dios. Eso es pecado. Ok. Entonces cuando Yeshua dice: el que de ustedes esté libre de pecado, o sea, el que de ustedes no haya violado la Torá, que lance la primera piedra. Y no pudieron. Y cada uno dice que comenzaron a soltar las piedras. Desde el más viejo hasta el más joven. A tirar las piedras, no podían apedrear. ¿Por qué razón? Porque ellos no eran el Beis Din. Porque Yeshua no era miembro de los 72 jueces de Israel. Él era un rabino, pero él no era juez. Y lo hicieron para tenderle una trampa, porque si Yeshua le dice: apedréala, porque Moisés dice que hay que apedrearla. No, Yeshua se conocía la Torá así, al dedillo, desde su niñez. Y entonces ellos estaban, por la ley que ellos estaban juzgando a la mujer, ellos estaban quebrantando la misma ley. El primero que le tire una piedra a esa mujer, lo apedrean a él también. Es llevado y es juzgado. ¿Por qué? Porque quebrantó el mandamiento. Nadie puede matarlo hasta que no se presente delante del Beis Din, del Sanedrín, de lo que conocemos como el Sanedrín, y se le haga un juicio justo. Un juicio justo. Y además de eso, la ley decía, ellos decían, fue encontrada en pleno acto de adulterio. ¿Y dónde está el adúltero? Porque solo a ella. ¿Sí? Entonces, ellos estaban quebrantando la ley. Por eso, cuando dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces la gente toma ese pasaje, porque no conoce la Torá, no conoce el mandamiento. Dice: ve, hermano, nosotros no podemos juzgar porque el Señor dijo que el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Se estaba refiriendo conforme a la ley de la Torá. Tenían que traer al hombre y a la mujer. 2
no podían traerlo a Yeshua porque él no era del Beis Din. Y ni siquiera, aunque hubiese sido del Beis Din o del Sanedrín, Yeshua no hubiese tenido derecho de juzgarla. ¿Por qué? Porque tenían que estar presentes los 72 jueces. Y entonces, por todo lado, quebrantaron el mandamiento. Por todo lado, quebrantaron el mandamiento. No podían. Pero claro, le estaban tendiendo una trampa al Mesías. Bien, familia. Vamos a dejarlo aquí. Nos quedamos en el 409. Vamos a terminarlo acá. Dice: quien un homicida no muera hasta que esté de pie ante un juicio. Está prohibido ejecutar a una persona culpable que merece la muerte antes de ser juzgada. Incluso aquellos que presenciaron el acto, aquellos hombres dijeron: la mujer fue encontrada en pleno acto. Y están seguros de que su veredicto de culpabilidad no pueden matar al acusado. No tienen derecho. Solamente los jueces pueden dictar sentencia de muerte. Amén. Lo dejamos aquí, en la 409. ¿Ok? Comentario, pregunta, si tiene alguien, amados hermanos. Así que, ¿sí me entendieron todo? Shalom, bendiciones. Amén, amén, hermano. Amado, bueno, gloria a Dios. Cuando escuchamos esto se nos parte la cabeza porque realmente pues creemos que hemos entregado el corazón a Dios y estamos haciendo la voluntad de Él. Al respecto que las cosas del pasado no las hacemos, ya no vamos a hacer cosas que no vale la pena referirnos acá. Pero personalmente, ¿cómo sería estar hoy frente al Eterno? ¿Qué podríamos hacer? O sea, si cuando vemos a la luz de la palabra, cada vez que hablamos y ahora que usted se refería al tema, los votos que hemos hecho y no los cumplimos. Y siempre lo digo, y con mi esposa lo comparto, qué duro, qué difícil es que a todos le decimos amén, gloria a Dios y aleluya, pero la práctica, lo que el Eterno nos pide a través de su palabra, no lo hacemos, porque no estamos haciendo las cosas que de repente podemos caer en el juicio del pecado. No, sabemos que la transgresión de la Torá es el pecado, y al no hacer los mandamientos y no cumplirlos conforme el Eterno nos solicita y nos pide, estamos quebrantando la palabra, realmente la estamos quebrantando, y es muy duro, y es algo que sí lo podemos lograr, que sí podemos hacerlo, pero siento que le falta mucha disposición y para realmente tener ese compromiso, porque cuando usted me explica a través de Abraham, pues vemos también la muerte de Esteban, y realmente esa pregunta me la hago a menudo. Si a nosotros nos pidieran un hijo, difícilmente le daríamos uno de 5. No. Pero hay muchas cosas que amamos más. Por eso el Eterno tal vez esta noche nos pida algo que estemos amando a tal forma. Correcto. Que impide ver la gloria de Dios en nuestras vidas, porque algo nos está incomodando, ¿verdad? Que lo estamos poniendo de primero. Pero esta clase, como todas, los pone a reflexionar realmente, como usted lo dijo, pastor, cómo estamos realmente ante nuestro Padre Celestial, porque lo podríamos llamar de mucho conocimiento, pero no de práctica realmente de la palabra, y entonces caeríamos en un error grandísimo. Así es, mi hermano. Bendiciones. Amén, amén, así es. Lo que nos hace falta es eso, hermano. Realmente una entrega y un compromiso real con el Eterno. Hermanita Rosy. Amén. Hermanita Rosy, levantó la mano. Bueno, me imagino que no, pero no lo entendí. Bien, amados, si no hay nadie más, bueno, hermano, es importante examinarnos todos los días y comprometernos con Él a ser mejor, y sí nos ayuda. Estos Taryak Mitzvot para mí han sido de mucha bendición conocerlos, y yo espero que nos reunamos el viernes 7 de la noche. Tenemos el estudio de la Parashá de esta semana, al sábado a las 5:30, la conclusión
Y a las 7 de la noche tendremos el examen de los que están en formación ministerial. Así que, amados hermanos, los espero. Viernes 7 de la noche. Vamos a orar, amados hermanos, para quedar despedidos y agradecido con el Padre por este tiempo maravilloso. Y gracias a ustedes por la puntualidad y gracias a ustedes por el esfuerzo, hermano, de estar acá siempre. Amén. Oramos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, behaye olam natah betujenu, Baruch atah Adonai librei haTorah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Padre, gracias, eterno Rey. Bendigo a cada hermano y hermana que han estado conectados en esta hora, aquellos que escucharán esta enseñanza. Padre, a través de YouTube, yo te pido que los bendigas de una manera especial, que nos ayudes, Padre, y que nos perdones también, porque a veces abrimos nuestras bocas basados en emociones y nos comprometemos y no cumplimos. Ayúdanos a cumplir cada una de las palabras que salen de nuestra boca, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener ese espíritu de integridad delante de ti. Perdónanos nuestra falta, nuestros errores, y ayúdanos y danos la fortaleza y provéenos, eterno Rey, para siempre poder así cumplir con lo que nos hemos comprometido delante de ti, Señor amado. Gracias, eterno Rey, en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Feliz noche, mi hermano, mi hermana, descanse. Amén. Feliz noche para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones. Gracias, Joel. Amén. Bendiciones.